Saludos y bendiciones. Continuamos con esta hermosa clase que cada día se pone mucho mejor. El debate está muy intenso, muy bueno. Los que quieran hacer alguna pregunta, pues pueden hacerla por el número de teléfono personal 0424-536-1273, WhatsApp a nivel mundial. Si hablamos de Venezuela es más 58, desde la República Bolivariana de Venezuela mismo, dijo un amigo mío. Ok, estamos entonces desarrollando el tema de la fe. Dijimos que Jesús es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, todos los que estamos en la fe solamente es porque hemos venido a Jesús. Y amplío y aclaro un poquitico. Pasa una caravana de gente aquí al frente por la calle siguiendo a una estructura, a una escultura que han hecho, a una estatua. Y la gente dice, esa es una manifestación de fe. Mentira. Si el único autor y consumador de la fe se llama Jesús, en el único que usted va a conseguir fe es en Jesús. Y Jesús no es esa manifestación que pasó ahí al frente. Aquí sí somos radicales, completamente. El detalle del detalle es que la única iglesia, hablando de que hay muchas iglesias, la única iglesia que tiene fe es la iglesia que cree lo que dice Mateo 16:16, que reconoce a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado. Todas las demás creencias tendrán cualquier cosa, pero fe no tienen. Y de paso, el único o la única iglesia, sí, que tiene a su Dios vivo, se llama la iglesia. Porque lo asesinaron, sí, pero al tercer día resucitó. Entonces nosotros tenemos un Dios vivo. Digo de las demás religiones, porque ¿dónde están los líderes de las demás religiones? Sepultados bajo tierra. Ahí están las tumbas de los diferentes líderes de las diferentes religiones a nivel mundial. Y nuestro líder resucitó al tercer día, Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir que si usted cree que es un hombre de fe y no está en Cristo, lo siento por usted. Lamentablemente usted no tiene fe. Puede tener cualquier mentalidad, cualquier posición, pero fe no tiene. La fe solamente la podemos conseguir en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Radicalmente así como lo oyo. Como verdad circunstancial, no debemos olvidar que la carta a los hebreos fue escrita a un grupo de judíos que abandonaron el judaísmo por causa del cristianismo, abandonaron el judaísmo y que estaban sufriendo persecución por ser considerados herejes. Sin embargo, esta palabra creo que no existía para ese entonces. Esta palabra es inventada de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica vino a la existencia desde el año 313 para acá. Ahora, no hay problema usarla. Hereje y blasfemo sí. Se corría el riesgo de que los judíos convertidos al cristianismo, es decir, los judíos que ahora sí estaban en la fe y que aceptaron el programa de Dios, que a través de la ley, los salmos, los profetas lo anunció más de 330 veces, y que ya era una realidad, que era a Jesús como el Mesías, y él vieran dicha persecución como procedencia de Dios, es decir, en castigo por el abandono de sus creencias al judaísmo, prácticas judías. Quien les escribe la carta les insta a no abandonar la carrera, a pesar de todas las circunstancias que comenzaron ellos a padecer. Ahora, que no abandonaran la carrera que comenzaron, poniendo su mirada en aquel que fue vituperado, flagelado, condenado y asesinado por sus propios pueblos. Es decir, los judíos, los israelíes de aquel entonces, por causa de sus creencias que estaban en contraste con la tradición judía. Cabe destacar que aunque este fue escrito bajo una circunstancia específica, se debe tomar y aceptar
como una verdad trascendental en forma imperativa como mandamiento a todo creyente cuya fe y fidelidad a Dios sea puesta a prueba por circunstancias adversas. En este pasaje, el escritor a los hebreos nos insta a todos los cristianos, usted y yo, a correr una carrera que se denomina la carrera de la fe, según la hilación del pensamiento, tomando como base el capítulo 11, el que escribe nos visualiza en un gran estadio donde tenemos como espectadores a personajes que corrieron dicha carrera, le digo, de la obediencia, aunque acá dice de la fe, que nos dan ánimo y testimonio según su propia experiencia de que sí se puede correr en obediencia, porque Dios es fiel a sus promesas. Dios le dio promesa a los héroes del capítulo 11 y se las cumplió, aunque algunos de ellos hasta le fallaron en esa experiencia, porque déjenme soltarle un poquito por aquí para que abandones a Abraham un poquitico. Escúchame esto. A Enoc, Dios no le dio una palabra como tal, no hay nada escrito. ¿Sí? Él vivió una vida porque determinó hacerlo. Al del arca, Noé, sí, Dios le dio una palabra y se la sostuvo 100 años. A Abraham le dio una palabra y se la sostuvo Abraham 25 años sin fallarle. No, porque un día la vieja Sara se le acercó y le dijo: mira, ya yo estoy muy vieja para la gracia, ¿viste? Yo no sé qué vas a hacer, pero ahí está la criada, ve a ver, arrímate para allá, ve qué hace. ¿Y qué pasó? Salió Ismael. Ajá, salió un Ismael. Ya va, se mantuvo Abraham. ¿Podemos darle el honor del padre de la fe? Bueno, entonces esto me trae a colación un hombre que un día orando le dice: Señor, yo quiero ser como Moisés, Señor, yo quiero ser como Moisés. Y entonces Dios lo traslada al momento cuando Moisés, cuando está el egipcio maltratando al hebreo, y Moisés agarró un palo y se le fue la mano y lo mató. Lo mató y fue y lo enterró por ahí escondido y nadie ha visto nada, nadie ha sabido nada. Resulta que ese otro día están dos hebreos peleando y resulta que, bueno, viene otra vez Moisés con su espíritu de libertador a separar a los hermanos que estaban peleando, y a uno de ellos se le salió un yoyo y le dijo: ya va, vas a matar a uno de nosotros como mataste al egipcio ayer. Uy, está descubierto. Entonces, cuando el hermano en su visión vio a Moisés como asesino, Dios le dice: ¿te quieres seguir pareciendo a Moisés, al asesino ese? No, Señor, no me quiero parecer a él, yo me quiero parecer a David. Entonces Dios lo traslada al momento cuando David se asoma por la ventana, ve la esposa de uno de sus grandes soldados, Urías, va, la manda a buscar, está con ella, después que la embaraza, manda a buscar a Urías, trata de meterle esa barriga, no puede meterlo, lo rasca, no puede meterle la barriga, entonces lo manda para allá, para la tropa, al final donde estaba la batalla, y le dice: retírenle la tropa para que lo maten. ¿Cómo se llama eso? Asesinato con premeditación y alevosía. Asesino intelectual. Y cuando le mostró eso, le dijo: ¿te quieres seguir pareciendo a David? No, Señor, no me quiero parecer a David. ¿A quién te quieres parecer? Y comenzó a verle la costura a todos los hombres del Antiguo Testamento que tuvieron su desbarrancada. Entonces le dijo: ¿a quién te quieres parecer? Me quiero parecer a Jesús. Bueno, es que a ese que te tienes que parecer. Amén. Amén. Ahora, el caso de Abraham, ¿le falló? Sí, el que no falló fue Dios. Por eso es que hay un texto por ahí en la Escritura que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Entonces, hay quienes enseñan que esta gran nube de testigos, de la que habla el Antiguo Testamento, acá en el verso que leíamos, que esa gran nube de testigos que nombra el capítulo 12 son el mundo que nos rodea. No es así, señoras y señores. Y otros alegan que son los ángeles que están mirando, negando que son los personajes nombrados en el capítulo 11, alegando que los muertos no pueden ser testigos. Esta posición es totalmente desvirtuada, errada, fuera de contexto bíblico,
por razones que voy a presentar. Ya le vamos a decir quiénes son los héroes de la fe que está ahí. El término, por tanto, escuche esto, es decir, el capítulo 11 y el 12 siguen siendo la misma historia, no hay separación, que aparece en el comienzo del capítulo, se conoce gramaticalmente como una preposición que indica una continuidad de lo que se venía diciendo. Es un por consiguiente el afirmar que la nube de testigos que se nombra en el capítulo es el mundo que nos rodea o los ángeles, quebranta el principio de interpretación denominado hilación del pensamiento, ya que en el pasaje anterior, es decir, en el 11, no se hace mención del mundo ni de los ángeles. Por lo tanto, si en el 11 no me habla del mundo y de los ángeles, no me meta al mundo. En el 12 y los ángeles tampoco, déjenlos quietos. No debemos olvidar que quien escribe está presentando a los testigos bajo una figura retórica denominada apóstrofe, que la vimos en la primera materia, que es cuando se le dan cualidades humanas a personas que no están presentes o que incluso ya han fallecido. Por lo tanto, los personajes del capítulo que me menciona acá no son ni los ángeles ni el mundo. ¿Quiénes son? Los del capítulo 11, amigos y amigas, los llamados héroes de la fe, que los pudiéramos llamar correctamente los héroes de la obediencia. La gran nube de testigos que presenta el escritor de los Hebreos en el capítulo 12 no son meros observadores en la tribuna, curiosos por ver cómo nos desempeñamos, sino que son todos los héroes de la fe o de la obediencia nombrados en el capítulo 11, que están como espectadores, animándonos a que corramos sin detenernos, ya que ellos corrieron la carrera y lograron sus objetivos, o en este caso los objetivos del que los mandó a hacer lo que hicieron, porque no eran meramente sus objetivos, porque ellos estaban en obediencia a alguien que los mandó a hacer algo. Ahora, estos testigos son héroes de la fe que nos instan a correr y no desmayar en medio de las situaciones adversas, porque la meta, que es Cristo, no nos defraudará ni nos fallará, cumpliendo a cabalidad sus bendiciones y promesas, cuales están registradas en su palabra. Y miramos con el cristal de la fe. Debemos tener en claro que correr la carrera de la fe no es una opción, sino que es, oído, nuestra única opción. No hay otro, no hay pataleo, señoras y señores. Vivir en fe es absoluto para poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Jesús le dijo a Marta: si crees, verás mi gloria. Juan 11:40. Y en la carta a los Hebreos se describe este principio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tácito sobreentendido en fe. Hebreos 11:6. Vivir una vida en temores, dudas y ansiedades es como vivir en las pasiones de la carne. Pablo dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Y el escritor a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Tanto el carnal como el incrédulo tienen un denominador común, que ninguno de los dos puede agradar a Dios. Es tan letal y nocivo para la vida espiritual vivir en las pasiones pecaminosas como el vivir sin fe y dejarse arrastrar por los temores, dudas y ansiedades. Estar en el desagrado de Dios es caminar en desgracia, es estar fuera del favor de Dios, es vivir de migajas, es caminar en las misericordias de Dios. Nosotros, como hijos de Dios,
fuimos llamados a caminar y a gozar de la abundancia de Dios. Y eso solo es posible obtenerlo por la fe. El detalle es que la mayoría de nosotros creemos que estar bendecido es tener un carro, dos casas, 3 casas, tener plata en el banco. No, la bendición, señoras y señores, es espiritual. Lo demás es añadidura. Ahora, muchos de nosotros nos sentimos chéveres, nos sentimos calidad cuando tenemos las cosas que se pueden tener en abundancia. Ya va. Pregunto yo, ¿usted puede comprar con plata el Espíritu Santo? No. La salvación y la santidad que tiene la puede comprar con plata. Y la tiene, la disfruta. Por lo tanto, el hecho de que usted no tenga un carro, el hecho de que usted no tenga una casa, el hecho de que no tenga cómo pintar y arreglar la casa o pintar y arreglar el carro, no lo debe a usted hacerse sentir menos que nadie, porque esas son añadiduras. ¿Sí? Son añadiduras. Pregunto, ¿usted se va a llevar el carro cuando se vaya para el cielo? ¿La casa? ¿Y la suegra? Dios guarde, ¿verdad? Dicen los 8. Esa suegra está delante allá, está esperándonos allá. Por eso es que muchos no se quieren ir, ¿verdad? Porque la suegra ya está allá esperando. No, eso está en el seno de Abraham todo. Ahora, el detalle está que hemos confundido lo que es bendición con lo que es añadidura. Sí, Pablo dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Por lo tanto, pregunto, ¿cuántos burros tenía Pablo? Ni uno. ¿Cuántos camellos tenía? Ni uno. Como él dice que estaba bendecido con toda bendición espiritual. ¿Tenía casas Pablo? No hay registro. ¿Había fundado iglesias? Sí. ¿Eran de las iglesias? No. ¿Los libros que escribió eran para él? No. ¿Los vendía? No. Y si usted ve la vida de Pablo, era una vida durísima, muy fuerte. Pero él dijo que él estaba bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cómo cree usted que está usted? En la misma condición. Pero hemos confundido añadiduras con bendición. Entonces cuando vemos al pastor con una camioneta nueva, oye, por fin Dios bendijo al pastor. No, ese está bendecido con toda bendición espiritual. Que no tenga añadidura, eso es otro detalle. Y de esas añadiduras, pues, yo he tenido 5 carros, ahorita ando a pie feliz en los carros de los amigos míos. No tengo problemas con gasolina, con los mecánicos y con nada de eso. No feliz, no tengo problemas con eso. Ahora, sí, porque es que a veces la gente confunde una cosa con la otra. Ahora, la fe es parte de la naturaleza de Dios. Aquí es donde vamos a esta. La fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. Ahora pregunto yo, ¿la naturaleza de Dios estaba en los hombres del Antiguo Testamento o la naturaleza del diablo? El pecado era la naturaleza del diablo. Hasta que vino Cristo y lo destruyó. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto ha venido el Hijo de Dios. ¿Hace cuántos años vino el Hijo de Dios? 2023 años. Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles eran las obras del diablo? 2. El diablo ha podido hacer 2 obras, no ha podido hacer más. ¿Cuáles son esas? Introdujo el pecado que produjo las muertes. Jesús vino y le destruyó el pecado, porque cuando era verbo, vino creyendo que podía mantenerse. Fue depositado en el vientre de una madre, nació creyendo, vivió creyendo, fue al ministerio creyendo, fue a la cruz creyendo. Antes de ir a la cruz dijo: nadie me quita la vida, yo la entrego para volverla a tomar. ¿Cómo se llama eso? Fe. Fue a la cruz creyendo, bajó al infierno creyendo que iba a salir en victoria de allá, y su fe estaba sobre una palabra que ya estaba escrita. 330 profecías de él, su fe estaba depositada allá. Y por esa fe, entonces, logró el objetivo. ¿Cuál fue el objetivo? Destruir el pecado. Destruyendo el pecado, destruye la muerte espiritual y luego destruye la muerte física. Por eso resucitó. Entonces, decir que Jesús resucitó, todavía no sabemos la connotación de eso. Nos cuesta asimilarlo. Es muy fácil decir Jesús resucitó. Ajá. Para resucitar, ¿qué tenía que haber hecho primero?
morir. Para morir tenían que encaramarle el pecado encima. Y una vez que él estaba en pecado, entonces muere espiritualmente, luego muere físicamente, va al infierno y de allá lo resucita el Espíritu Santo. Pero para resucitarlo tuvo que vivificarlo primero. Perdón, justificarlo, para luego vivificarlo. Es decir, justificarlo, ¿cómo lo justifica? Con la ley, porque Jesús la vivió a cabalidad. Y una vez que justifica, entonces vivifica, trabajo del Espíritu Santo. Entonces cuando Jesús se levanta de allá, se levanta porque destruyó el pecado. Y destruyendo el pecado, destruye la muerte espiritual. Y luego es traído de allá a la tierra, destruyen la muerte física y se levanta en gloria. Amén. Una vez que Él está levantado en gloria, capítulo 22 de Juan, capítulo 20, verso 22, está reunido con los discípulos. Dice el que escribe que sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Está traducido ahí. Yo tengo mi discusión con ese texto, que no es el Espíritu Santo que está recibiendo ahí los discípulos. ¿Por qué razón? Capítulo 1, verso 8, Hechos de los Apóstoles. Jesús ya despidiéndose para irse al cielo, le dijo: quedaos en Jerusalén hasta que recibáis. Y luego dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya va a aplicarme. ¿Y qué fue lo que recibieron entonces en el 2022? La vida eterna. Porque el Espíritu Santo lo reciben en el capítulo 2 de Hechos. Y vino y se quedó. ¿Sí? Entonces Jesús imparte vida eterna sobre los discípulos en el 20, Juan 20, 22. Dice el que escribe que sopló sobre ellos. ¿Cuándo es que en otra ocasión en la Biblia hay un registro que alguien sopló sobre alguien para que recibiera el espíritu y el alma? Génesis. Ajá. Está el ser creado. Hay el soplío de Dios sobre él. ¿Cuántas veces sopló? Una sola vez. ¿Qué recibió? Lo que nosotros tenemos: espíritu y alma, que vinieron de Dios. Entonces acá Jesús sopla sobre los discípulos, que le impartió lo que él tenía: vida eterna. De ahí para acá sí tuvieron los discípulos fe. De ahí para acá la raza humana sí comenzó a operar en fe. Sin embargo, con todo eso, Pedro, en los días de que Jesús ya había ascendido, por allá se le ocurrió hacer una labor. ¿Cuál fue la labor que hizo Pedro? Dijo: como Judas se fue a su propio lugar, entonces vamos a escoger a uno de entre nosotros, vamos a echar suerte sobre dos para que tome el lugar de Judas. Eso lo hizo Pedro por su propia decisión, no lo dirigió el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo dirigió el Espíritu Santo? Porque no había venido, señores. El Espíritu Santo no moraba en ellos. Fue una actitud de la parte natural del hombre. Ahora, una vez que el Espíritu Santo vino, el primer mensaje de Pedro, 3.000 personas, si mal no recuerdo. El segundo, 5.000. Entonces ya tenían una congregación de 8.000 creyentes, más los 120. Ahora, ¿quién hizo esa labor? El Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, pues fue inmenso, fue glorioso y grandioso. Porque cada persona inmediatamente recibía a Jesús, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Sobre los que se tardó 10 días, más los 40 que anduvieron con Jesús fue con los discípulos. Pero de ahora en adelante, cada creyente que recibe a Jesús, que confiesa a Jesús como su Salvador, de una vez el Espíritu Santo viene a morar en él. Pastor, ¿cuál es la base para eso? La visita de Pedro a la casa de Cornelio. Estando en la casa de Cornelio, estaba disertando el mensaje, la gente comenzó a recibir en la predicación. Recibían a Jesús y de una vez que veía a Pedro en ellos, el Espíritu Santo. Y dijo: wow, yo pensaba que eso era para nosotros nada más, para los judíos, para la rosca, ¿no? Para nosotros nada más, que no era para ellos. Pero miren, y no habían puesto mano sobre nadie. Ah, pastor, ¿qué está diciendo usted? Que el Espíritu Santo no se recibe por la imposición de manos. Eso mismo, ustedes son entendidos. Solamente que hay gente que tiene el Espíritu Santo y no hay manifestaciones, y cuando le imponen las manos hay manifestaciones. Pero el Espíritu Santo se recibe inmediatamente. Se acepta a Jesús, porque el mismo que quita de nosotros, o que quitó en el caso de nosotros ya,
El que quitó de nosotros el pecado, ¿quién fue? El Espíritu Santo. ¿Quién colocó en nosotros la vida eterna? ¿Quién nos imputó la justicia? El Espíritu Santo. ¿Lo hizo por qué? Por la fe de nosotros en Jesús. Y una vez se metió a vivir en nosotros. Otra cosa es la manifestación de Él. Son cosas diferentes. Eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desarrollando. Ahora, la fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. La carta a los Hebreos dice que Dios hizo el universo por la palabra y que sustenta el universo por la palabra. En ambos casos el término griego que se utilizó fue rema, que indica una palabra dictaminada en fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra rema de Dios. Hebreos 11:3 quiere decir que cuando Dios dijo sea la luz, que es la primera expresión que Dios suelta, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se dio la luz. ¿Por qué se dio? Porque Dios dictaminó esa palabra en fe, porque esa es su naturaleza. Es decir, todo lo que Dios dice, señoras y señores, es en fe. ¿Por qué? Es parte de su naturaleza. Las palabras que Dios ha dicho son fe, esa es su naturaleza. Y cuando yo deposito confianza en las palabras que Dios ha dicho, yo estoy depositando fe ¿en qué? En la palabra. Ahora, esa palabra produjo en mí fe. Por lo tanto, la fe que está en nosotros, pudiéramos decir que es una franquicia de la de Él. ¿Aquí se fueron? Es decir, la fe que está en nosotros es producto de la de Él. Derivado. Es un derivado de la de Él. Él nos las dio, pero donde funciona es en Él. Es decir, ¿usted tiene fe? Sí. ¿Puede usted depositar su fe en San Antonio? No le va a funcionar. ¿Puede usted depositar su fe en San Joaquín? No le va a funcionar. Porque la fe funciona solamente en su autor y consumador. Si usted quiere algún día depositar su fe en San Antonio o en Santa Catalina, eso se llama idolatría. Así como el incrédulo que trata de inclinar y que tiene una posición de querer adorar o tener fe en otro que no es el autor y que no tiene fe, tampoco es fe. ¿Sí copia esa? Ok. Te la pongo de otra forma. Tú agarras ahorita $500 o te doy $500 y le digo vaya allí a la carnicería y abre una cuenta bancaria. ¿Usted podría ir y abrir una cuenta bancaria en la carnicería? No, pues no. Todas las cosas funcionan bajo un sistema, no se le olvide eso. La fe, como autor es Jesús, solamente funciona en Jesús. Amén. Así de sencillo. Es un sistema, la fe, sí. La fe es un sistema, así como existe el sistema bancario y usted solamente puede ir y aperturar una cuenta en el sistema bancario, en los bancos, no en la carnicería, ni en la farmacia, ni en el supermercado. Ahora, Dios en su naturaleza obra y hace las cosas es en fe. Cuando Él da un dictamen es un rema, esa es una acción de fe. Y Dios hizo las cosas que hoy se ven de lo que no se veía. Igualmente dice Dios sustenta, porque no solamente creó Dios lo que creó, sino que sustenta todas las cosas con la palabra rema de su poder. La palabra sustentar, quiero que profundicemos un poquitico aquí. Es decir, usted está ahora en Cristo Jesús por la fe, porque se conectó con el sistema de la fe. El sistema de la fe le dio a usted vida eterna. Pregúntese, ¿quién es el que lo va a sostener a usted? Sostener en esa vida eterna, Dios mismo. Así como Dios creó el universo y nadie engrasa, ¿sí? Nadie le echa aceite a la rueda, es decir, al eje imaginario donde circula la tierra, ¿sí? Nadie le echa agua, nadie le echa aceite, nadie le echa nada de eso, ni lo engrasa, y la tierra sigue girando, tiene todo el tiempo que Dios la puso a girar girando, y un día la detuvo y la echó para atrás una vez, y la detuvo un día, y ya eso está registrado en la NASA. ¿Quién lo hizo? Dios, por un dictamen de fe, porque esa es parte de su naturaleza. Ahora,
así como Dios lo trajo a usted y su vida espiritual es producto de la fe, el que usted se mantenga en la vida espiritual es producto de la fe también. Producto de su confianza en la fe. No es producto de sus ayunos, no le estoy diciendo que no ayune, no es producto de sus oraciones, no le estoy diciendo que deje de orar, no es producto de sus diezmos, de sus ofrendas, ni del pastor que tiene tampoco, al cual saludamos y bendecimos. Es producto de Dios que lo ha sostenido a usted y lo seguirá sosteniendo mientras usted se deje sostener. Amén. Igual que yo. Lo que soy, lo que tengo y el conocimiento que hay no es porque yo soy chévere, porque yo soy inteligente, no, es gracias a Dios, porque Él me llamó y me sostiene, porque estoy en obediencia. Aunque a veces uno quisiera salir corriendo, ¿no? Dios sabe eso que es así, pero bueno, lo agarra uno y ¿qué va a hacer uno? Ahora, el verbo sustentar que aparece en el pasaje viene del griego feron, que indica el acto de sostener como con el puño todas las cosas creadas. De forma que si la suelta, todo se volvería a la nada, todo sería un caos. La idea es dar a entender que aquel por medio del cual fueron creadas todas las cosas es también el mismo por quien son conservadas. Esto es por una palabra creativa y sustentadora, llena de fe. Es decir, sustentar no solo tiene que ver con la creación, sino con el mantenimiento de lo creado. Y todo se da por fe. La verdad y el sentido del mensaje radica en que la creación y el sostenimiento de lo creado es se dieron y se da por un dictamen de fe. Por todo lo que hemos analizado desde el punto de vista etimológico, haciendo referencia al término rema y feron, Dios por naturaleza es fe. Por lo tanto, la iglesia, según lo que hemos leído en la Biblia, es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y Cristo, su naturaleza es fe, es el autor y consumador de ella. Ahora, ¿quién está dentro de la iglesia? El Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo es fe también. Por lo tanto, nosotros sí somos gente de fe. Es una naturaleza. Pero tuvo que haber sido quitado de nosotros el pecado, la incredulidad. Una vez que fue quitada, que se colocó sobre nosotros la fe. Una vez y para el resto de nuestra existencia, señoras y señores. Por otra parte, Jesús hace referencia a la fe de Dios, porque una cosa es la fe de Dios y otra cosa es la suya. Según las versiones modernas de la Biblia, en Marcos 11:22, Jesús dijo: tened fe en Dios. Pero originalmente no se escribió así. El texto lo expresa de esta forma: tened la clase de fe que tiene Dios. Hebreos 11:3 dice: Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Nótese, no dice de lo que no existía, dice de lo que no se veía. Entonces, si no se veía, ya existía. Ya existía. Ahora, el apóstol Pablo en la carta a los romanos alega que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Si tomamos en cuenta las características y los valores de estos textos, tendremos como indicativo, sin duda alguna, que Dios por naturaleza es fe y opera en fe. Por otra parte, hay que entender que todas las demandas de Dios son hechos cumplidos en Él. Debemos ser santos porque Él es santo. De la misma manera, debemos vivir en fe porque Dios, su naturaleza es fe. Debemos de movernos en lo que Dios ha dejado escrito de lo que Él es. Es decir, lo que Dios mandó a escribir es su pensamiento. Sin embargo, entre el pensamiento de Dios están algunos dichos y escritos y acciones de los hombres, que ahí es donde tenemos que aprender a estudiar y escudriñar y ver cuándo es el hombre hablando y cuándo es Dios que está hablando a través de los hombres. Amén. O del hombre, ¿sí?
No hay cosa que desagrade más a Dios que el hecho de que vivas dudando de Él. No creerle a Dios es alegar que Él es un mentiroso. Y el apóstol Juan dice que de Dios no procede la mentira, que fue lo que el diablo hizo con Adán y le dijo: no moriré. Es decir, en otras palabras, eso es mentira. Lo que Dios dijo no es cierto. ¿Qué hizo el diablo? Trató de mentir o de torcer la verdad, porque la verdad es intorcible. La verdad se puede torcer en tu mente y en la mía, pero la verdad seguirá siendo la verdad y punto. Absoluto. ¿Sí? Es igual que las leyes físicas que están colocadas por Dios. Yo no las violo, me estrello contra ellas y me destrozo contra ellas, pero las leyes están ahí, punto. Así yo no las quiera asumir. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adán cuando no le siguió creyendo a Dios? Mentiroso. Le hizo mentiroso. No nada. Y se unió con él mentiroso. Y el diablo solamente trae tres cosas. Cuando usted invita al diablo a su casa, hay tres cositas que vienen por ahí: hurtar, matar y destruir. Eso es lo único que trae ese animal. Ahora, Dios vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Amén. Ok, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Primera de Juan 5:10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:21. La fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Es decir, tenemos fe, amén. Esa fe es para depositarla ¿a dónde? ¿En quién? Pregúntele a Jesús, cuando Jesús estaba librando una cruenta batalla con las tinieblas, con el diablo, en el capítulo 4 de Mateo y de Lucas. Es decir, cuando la tentación vino, ¿a dónde buscó Jesús auxilio? En la palabra escrita, porque en el único lugar que se puede depositar fe es en la palabra que ya fue escrita por obediencia, y hablando de las del Nuevo Testamento, por fe. ¿Sí? Y la palabra que Dios dijo es fe, sencillamente fe. Ahora, la fe, al decir que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu, nos referimos a que el Espíritu Santo, sin una palabra confesada en fe, no podrá llevar a cabo en nosotros su obra. La fe es complemento de la palabra por igual. La palabra es un complemento de la fe, pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Para mayor comprensión de esta verdad, estudiaremos los diferentes términos que se utilizaron en el griego para hacer referencia a la palabra en su uso particular. En el griego existen tres términos para hacer referencia a la palabra, que son logos, logión y rema. Logo es el pensamiento de Dios, una declaración del conjunto de los pensamientos de Dios, un discurso, plática, dichos de instrucción, una palabra escrita, un testamento. Eso es logo. ¿Qué tiene usted en la Biblia? El logo, el pensamiento de Dios. Los hombres metieron ahí algunos de ellos, hay algunos dichos del diablo, de los demonios. Entonces, por eso es que debemos de escudriñar para que separemos una cosa del otro. Es al igual cuando usted llega a comer y le sirven un pescado, usted pagó todo, pero se va a comer la carne y va a dejar los huesos. Pablo dijo por allá, escudriñarlo todo, retén lo bueno y desechar lo malo. Pregunto, ¿los huesos que trae el pescado son malos? No, es que usted no tiene capacidad maxilar para triturarlos y comerse. Al menos como lo están haciendo ahorita, la harina de pescado, ahí va todito junto y se lo puede comer tranquilamente. ¿Sí? Bueno, la palabra hay que aprender a digerirla. Entonces, logos es lo que tenemos. Logión, la declaración divina directa de Dios a los profetas, reyes y sacerdotes. El contenido de la ley de Moisés en su sentido más completo. Logión,
es el oráculo de Dios, la voz de Dios. Ahora, a nosotros no, en mi caso, a mí me mal enseñaron algo, que cuando alguien decía que escuchó a Dios que le dijo esto, que le dijo aquello y que le dijo lo otro, yo creía que esos hombres eran súper espirituales. Trabajé con uno que se sentaba con cualquier persona y esa persona estaba pasando por algunos momentos dificultosos de su vida y el hombre lo desnudaba, hablando de la parte espiritual, y le hacía tremendas correcciones. Vi un caso un día, en palabra de sabiduría, él está hablando de un testimonio de una hermana que estaba él en Estados Unidos, la hermana estaba acá, y él la llamó a ella. Entonces le dijo: mira, tuve un sueño contigo, así, y le dijo: sí, eso está pasando, pero yo no he hecho nada con ese hombre, solamente salí, hay el deseo, hay las ganas, pero no ha pasado nada. El hombre de ese testimonio, y la mujer que está ahí arranca a llorar. ¿Por qué? Estaba igualito. El detalle es que la habían dejado sola. Le cuenta a una diaconisa de la iglesia para que la ayudara. La diaconisa se le fue el chollo, le dijo a la demás y le dijo al pastor, porque era la pastora. El pastor salió corriendo y se fue y dejó a la mujer sola. Mal uso de los dones, lo vamos a ver también acá. Ahora, la gente que Dios le habla, que tiene que hablarle, es porque ahorita en este tiempo, escúcheme esto, la gente que Dios tiene que hablarle en este tiempo es porque no han atendido lo escrito, es porque no han atendido a la predicación de los predicadores. Entonces, en última instancia, hablando de ahorita, Dios tiene que hablarle. ¿Por qué razón? Porque me ignoraron la palabra escrita, me ignoraron la predicación de los ministerios. Entonces Dios tiene que dormirlo, cerrarle los sentidos físicos y hablarle dormido, porque son tan incrédulos y tan irresponsables con su vida espiritual que tiene que dormirlos para hablarles allí, que puedan entender. Eso me tumbó del pedestal donde yo tenía esa gente que se la pasaban hablando de que Dios les habló y de que Dios les dijo y que Dios hizo esto. Me disculpan por los que todavía creen lo que yo creía, pero ya yo salí de ahí. Porque muchos Dios les está hablando a ellos, por ellos y para ellos, y creen que es para los demás. Por eso es que en la iglesia donde se estudia la Biblia y se profundiza, Dios no tiene la necesidad de venir y traer profetas, porque la gente se corrige con la Biblia y se corrige con las predicaciones. No necesita Dios a la última instancia a venir a hablar la logión de Dios. Por eso es que algunas escuelas teológicas no las quieren mucho, porque no le da chance a los pantalleros a venir a pantallar. No sé si lo entendieron, pero algún día lo entienden. Ahora, logión, ya le dije que es el hablar de Dios. Rema, una vez que usted pase por el logo, camine por el logo, lea y estudie, entonces el rema va a saltar de aquí de la palabra escrita. Es lo que pasó conmigo cuando leía y estudiaba la vez número 12, la guía, y la palabra autor se despertó, salió, y pude entender que si la fe tuvo un autor, no había fe o no hubo fe antes de que ese autor viniera. Y la fe comienza entonces desde ese autor para acá, porque creo que es lo razonable, lo lógico. Ahora, ¿qué hubo en el Antiguo Testamento? Obediencia, y se les contó como fe. Ahora, si usted quiere seguir aferrado a lo que usted cree, se lo respeto. Aspiro lo mismo para acá. Ok, rema es una palabra específica y determinante confesada en fe. Este es el término que Pablo utilizó para hacer referencia a la espada del Espíritu, a la referencia. Aquí la referencia no es la Biblia en su totalidad entera como tal, sino a una porción de la palabra que me ha revelado en el Espíritu e iluminado en el alma, y en un momento determinado para librar una situación o un conflicto la confieso en fe. Efesios 6, 17. Observe que la palabra dice la espada del Espíritu. No dice la espada de Antonio, la espada de Silverio, la espada de Rodolfo. No, dice la espada del Espíritu. Por lo tanto, no es la Biblia que usted carga, ni la que yo cargo tampoco. Lamentablemente, por ese detalle que a usted le enseñaron, que la espada del Espíritu, que la espada o la Biblia, que era que esa Biblia es la espada del Espíritu. No, esa es la espada suya.
La espada del Espíritu es una palabra revelada por Dios y dada a usted para que salga al tema de la predicación. Seguimos acá en nuestra próxima hora de clase. Se nos fue el tiempo, muchachos.